Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, y todos seres amados, congregados hoy 30 de marzo del año 2023, en la meditación de la palabra de Dios. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amaya en Campos, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Desde antes de nacer, el padre y la madre han de estar buscando el nombre para su hijo o su hija, su descendencia. Y en el mejor de los casos se va al origen, a indagar en la misma familia, los progenitores, abuelos, abuelas de una y otra familia. O se va a la sociedad a explorar nombres que suenan al momento, que han tenido una historia, quizá siendo muy conservadores. Otros buscarán el más exótico, el más raro, el más extraordinario. Y en el mejor de los casos se indagará en la cultura, según las creencias, lo que le da soporte a la tradición del pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo cristiano. En gracia de Dios, por nuestra fe, por la fe en el Padre Abraham, y de ahí la descendencia que llamarían algunos patriarcal, pero es matriarcal, porque él engendró, pero con Sarai, su esclava, y viene la descendencia. Es hombre y mujer. Es desde Adán y Eva la unidad, en la diversidad para la universalidad del ser. Pero hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59, en una de las autorrevelaciones a esa alianza eterna que el Padre Dios hacía al Padre Abraham en la fe judía, fe judeocristiana y fe cristiana, sigue siendo para Cristo rabino, descendiente judío de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Abraham, Isaac y Jacob, que daría lugar a la promesa cumplida, como dice el Salmo 105. El Señor se acuerda eternamente de su alianza, que de la tribu de Judá habría de nacer el Salvador, la salvación, cosa que no vieron nuestros hermanos judíos en aquel momento, los fariseos en especial, y en el mismo templo atacaban a Jesús cuando declaraba: yo soy la verdad y la vida. Lo declaraba en espíritu y en verdad, como testigo de la Santísima Trinidad, Padre Creador, Jesús Salvador y Espíritu Santo Santificador. Testigo de haber visto desde antes de la creación esa prefiguración, la familia sagrada ha estado, está y estará. El yo soy, que le hablaba a Moisés, el Padre Dios, en la zarza ardiente, el mismo pueblo judío lo traduce en la Torá: yo seré el que seré. O sea que es un verbo en infinitivo, pasado, presente y futuro. Allí no existe, es eternidad. Pero eso no se ve sino por la fe, no por la razón. Y hoy día, por la razón, se anteponen ideologías, se antepone un materialismo que hay que tocar para ver y para creer. Y no es creer en lo que da testimonio de sí mismo, que es la palabra de Dios, el verbo, la acción creadora y esa fuerza transformadora que es Jesús. Y hay muchas otras revelaciones, pero esta sí lleva al extremo de declararlo blasfemo al pueblo de Israel. En estos fariseos, estos hermanos, no todos, otros creyentes estarían allí en el templo, pero Jesús estaba solo confrontado
como a ser confrontado Dios mediante, conmemorando la próxima semana en sacrificio en cruz, sacrificio del Cordero, donde ha expiado todos los pecados, todas las culpas y todos los daños derivados de allí, en la persona, en el proceso de santificación de todo otro ser amado, como dice Fray Nelson Medina, estorbar la obra santificadora de Dios que tiene para todas sus criaturas. Por eso es pecado estorbar, juzgando, condenando y castigando a nuestro ser amado, hermano en Cristo, hermano en humanidad, hermano en divinidad que existe en cada ser. Tomando entonces del Génesis, y como decía Hernán Castaño, el padre del libro de los Hebreos, ha sido las pruebas de fe las que han soportado los discursos previos a la preparación para la Semana Mayor de Semana Santa en esta Cuaresma. Y esta pues ya con tanto llega el agua al cántaro que se rebosa en esa declaración que ya querían era no solo apedrearlo, sino matarlo, y ya están pensando en crucificarlo. El Caifás, el Caín en Caifás, sumo sacerdote que daría la orden para llevarlo al pretorio, donde Poncio Pilato, que simplemente se lava las manos, como hacemos muchos seres amados, nos lavamos las manos. Y finalizando con la frase de San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. O sea que tanto preocuparnos por el nombre, si lo que habríamos de decir algún día es yo soy Cristo. Es Cristo. Entonces no soy, yo no soy. En el libro del Génesis, en el capítulo 17, la circuncisión como señal de la alianza. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí y yo haré una alianza contigo, haré que tengas muchísimos descendientes. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras Dios seguía diciéndole: esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones, y ya no vas a llamarte Abraham, desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos, de ti saldrán reyes y naciones. La alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. A ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán, donde ahora vives, como su herencia para siempre, y yo seré su Dios. Pero tú, cumple con mi alianza, tú y todos tus descendientes. Esta es la alianza que hago con ustedes y que deberán cumplir también todos tus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio, y eso servirá como señal de la alianza que hay entre ustedes y yo. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de nacido. Lo mismo el niño que nazca en casa que el esclavo comprado por dinero a cualquier extranjero. Tanto el uno como el otro deberá ser circuncidado sin falta. Así mi alianza quedará señalada en la carne de ustedes como una alianza
para toda la vida. Pero el que no sea circuncidado deberá ser eliminado de entre ustedes por no haber respetado mi alianza. También Dios le dijo a Abraham: tu esposa Sarai ya no se va a llamar así. De ahora en adelante se llamará Sara. La voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. Sí, voy a bendecirla. Ella será la madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de pueblos. Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y se rió mientras pensaba: ¿acaso un hombre de 100 años puede ser padre? ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a los 90 años? Entonces le dijo a Dios: ojalá Ismael pueda vivir con tu bendición. Y Dios le contestó: lo que yo he dicho es que tu esposa Sara te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Con él confirmaré mi alianza, la cual mantendré para siempre con sus descendientes. En cuanto a Ismael, también te he oído y voy a bendecirlo. Haré que tenga muchos hijos y que aumente su descendencia. Ismael será el padre de 12 jefes importantes y haré de él una nación muy grande. Pero mi alianza la mantendré con Isaac, el hijo que Sara te va a dar dentro de un año, por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se fue de allí. Ese mismo día Abraham circuncidó a su hijo Ismael y circuncidó también a todos los siervos nacidos en su casa y a los que había comprado con su dinero. Todos los hombres que vivían en su casa y le servían fueron circuncidados tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 99 años y su hijo Ismael 13, cuando se le circuncidó la carne del prepucio. Abraham y su hijo Ismael recibieron el rito de la circuncisión aquel mismo día, junto con todos los hombres de su casa, lo mismo los siervos nacidos en su casa que los que habían sido comprados por dinero a los extranjeros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 105, en los actos de Dios por Israel, el Señor se acuerda de su alianza eternamente. Den gracias al Señor, proclamen su nombre, cuenten a los pueblos sus acciones, canten himnos en su honor, hablen de sus grandes hechos, siéntanse orgullosos de su santo nombre, siéntanse alegre del corazón de los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas y los decretos que ha pronunciado ustedes, descendientes de su siervo Abraham, ustedes hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Es el Señor nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen 1000 generaciones, se olvidará de las promesas de su alianza, de la alianza que hizo con Abraham, del juramento que hizo a Isaac y que confirmó como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel cuando dijo: voy a darte la tierra de Canaán como la herencia que te toca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aunque ellos eran pocos, unos cuantos extranjeros en la tierra, que iban de nación en nación y de reino en reino, Dios no permitió que nadie los maltratara. Y aún advirtió a los reyes: no toquen a mis escogidos, ni maltraten a mis profetas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Hizo venir hambre a aquella tierra y les quitó todo alimento.
pero envió delante de ellos a José, al que habían vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con cadenas, lo aprisionaron con hierros. La palabra del Señor puso a prueba a José hasta que se cumplió lo que José había anunciado. El rey, el que gobernaba a mucha gente, ordenó que le dieran libertad, lo nombró amo y señor de su casa y de todo cuanto tenía, para que enseñara e hiciera sabios a los jefes y a los ancianos. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Vino después Israel, que es Jacob, y vivió como extranjero en Egipto, en la tierra de Cam. Dios hizo grande en número a su pueblo y más fuerte que los egipcios, pero hizo que los egipcios se pusieran en contra de su pueblo y engañaran a los siervos de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Entonces Dios envió a su siervo Moisés y a Aarón, a quien había escogido, y ellos realizaron señales de Dios en el desierto, grandes maravillas en la tierra de Caín. Envió Dios en la tierra de Cam. Envió Dios una oscuridad que todo lo cubrió, pero los egipcios desatendieron sus palabras, convirtió su sangre el agua de sus ríos y mató a sus peces. Infestó de ranas el país y aún la alcoba del rey. Habló Dios y nubes de tábanos y mosquitos invadieron el territorio egipcio. En vez de lluvia envió granizo y llamas de fuego sobre el país. Destrozó sus viñas y sus higueras, destrozó los árboles de Egipto. Habló Dios y llegaron las langostas, tantas eran que no se podían contar. Devoraron la hierba del campo y todo lo que la tierra había producido. Hirió de muerte en Egipto mismo al primer hijo de toda familia egipcia. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dios sacó después a su pueblo cargado de oro y plata, y nadie entre las tribus tropezó. Los egipcios se alegraron de verlos partir, pues estaban aterrados. Dios extendió una nube para cubrirlos y un fuego para alumbrarlos de noche. Pidieron comida y les mandó codornices, y con pan del cielo los dejó satisfechos. Partió la roca y de ella brotó agua, que cortó por el desierto como un río. Pues se acordó de la santa promesa que había hecho a su siervo Abraham. Fue así como Dios sacó a su pueblo escogido entre gritos de alegría y les dio las tierras de otras naciones y el futuro del trabajo de otros pueblos, para que respetaran y atendieran las leyes y enseñanzas del Señor. Aleluya. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, entre los versículos 48 y 56. Cristo existe desde antes de Abraham. Los judíos le dijeron entonces: tenemos razón cuando decimos que eres un samaritano y que tienes un demonio. Jesús les contestó: no tengo ningún demonio. Lo que hago es honrar a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria, hay alguien que la busca, y Él es el que juzga. Les aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá. Los judíos le contestaron: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham y todos los profetas murieron y tú dices: el que hace caso de mi palabra no morirá.
¿acaso eres tú más que nuestro padre Abraham? Él murió y los profetas también murieron. ¿Quién te has creído que eres? Jesús les contestó, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale nada, pero el que me glorifica es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios, pero ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería yo tan mentiroso como ustedes. Pero ciertamente lo conozco y hago caso de su palabra. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi día y lo vio y se llenó de gozo. Los judíos dijeron a Jesús, todavía no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesús les contestó, les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados. Y no salió corriendo de miedo a esconderse del templo, sino que sale de su templo interior y lo que hace es guardar el secreto mesiánico, porque todavía no había llegado su hora. Y la palabra debe cumplirse a plenitud, como hizo Jesús, venirle a darle plenitud a la ley mosaica, a partir de un proceso de vida en plenitud, que es en libertad, en paz y en felicidad, que es en espíritu y en verdad Jesús, Cristo, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el mismo que crucificaron los blasfemos, porque atentaron contra su propio Dios, el mismo que creían, pero no un Dios imaginario, no un Dios legendario y no un Dios ordinario, del orden de todos los días, del ritual, en el templo, en la sinagoga, en las afueras del templo, porque casi no se movían de allí, porque los mueve a los fariseos que habían allá en el pueblo judío hace más de 2023 años, pero hoy día siguen siendo y seguimos siendo fariseos, porque no creemos en Dios, no le creemos a Dios y no creamos con Dios, porque no asumimos esa adopción que nos hizo Jesús de ser hijos del Padre, de Abba, más que amigos y más que siervos, que era lo que primero se traía de tradición, ser esclavos, ser posesión y dominio de otros, ser pertenencia de otros, sobre todo extranjeros, pueblo elegido Israel. El pueblo de Ismael, otro hijo de Abraham, a Egipto y allá a esas zonas de la África, de Europa, una conexión por allí con Occidente, pero ese Medio Oriente que conectaba ya la antigua Babilonia, el pueblo de Jerusalén y el tiempo de Cristo, la Galilea, Judea, que de Belén nace para morir en Nazaret. Pueblos pequeños, siempre buscando lo pequeño, Dios para glorificarse. Como le decía a Sara, su nuevo nombre, la descendencia por Isaac, Sarai, cambia el nombre, como de Abraham, cambia a Abraham. Cuenta las estrellas y no le alcanzan los ojos, ni la razón, ni lo que tuviese en el corazón de fe para contarlas, para medirlas, para abarcarlas. Por mostrar lo infinito, lo eterno, lo majestuoso que es, que ha sido y que será Dios,
en la Sagrada Familia, Padre Creador, Jesús Salvador y Espíritu Santo Santificador, uno y trino, miles y millones de estrellas, asociados a miles y millones de descendientes, miles y millones de hijos de Dios. Todos seres amados, en gracia de Dios estamos ahí. A todos, por hacer la prefiguración, corresponde una estrella, como un alma de Dios en proceso de santificación. Entonces ese denominado paternalismo falsamente por los perseguidores de Cristo, de la Iglesia, del cristianismo y de nuestra fe, se pegan de la letra, se pegan de los números y se pegan de lo que ven por sí mismo o lo que ven por los padres, lo que ven por los antepasados. Es el famoso materialismo. No está la espiritualidad, porque por los ojos de la fe, por el corazón, es creíble todo, siempre que lo diga Cristo en espíritu y en verdad, que está en la palabra de Dios. Y para después de 2023 años, por gracia de Dios, tenemos la tradición de los santos que ya han llegado a ver al reino de los cielos. Pues Abraham no habrá visto directamente de la siembra a la cosecha los frutos, en su orden por las descendencias, de una generación a otra que hacen parte de la alianza. Él encabeza, su esposa allí entra también. Y la circuncisión es una señal de la carne para conectar con lo que habría de ser la salvación, el Salvador, el mismo Cristo. Lo dice Fray Nelson Medina, invito a ver allí Progreso Espiritual, cómo la santificación llega a valorar el cuerpo de Cristo, como que lo decía el mismo, creo que Santo Tomás, San Agustín, al comulgar a Cristo, se transforma en Cristo y deja de ser sí mismo. Cuando uno come una comida normal, se incorpora al ser y es su propia carne. Pero aquí es la misericordia para ver en todo proceso, ahora que es pasión, muerte y resurrección de Cristo, todo acontecimiento, llevarlo a la carne de Cristo, al cuerpo de Cristo, a esa manifestación gloriosa. Y ahí empezar el proceso de santificación, de purificación, para luego llegar a la liberación eterna. Pero, amén de esta reflexión, está la palabra de Dios hoy. 3 testimonios. Cuando se declara hijo de Dios, cuando se declara que está antes que Abraham y que les causa risa y lo atacan contra el espíritu, uno de los pecados graves que no tienen perdón, porque es una herejía declarar contra el mismo Dios que el Espíritu Santo no obra, que no testifica en sí mismo. Y ya cuando deja allí que antes, claro, es que Abraham no habría de verlo, pero si se toman las familias de las almas que ya en gracia de Dios habitan en el reino de los cielos, incluso las almas que están en el purgatorio y las almas que en gracia de Dios hemos de estar aconteciendo en esta historia cercana de esta humanidad, pues han pasado miles y miles y miles de años. Incluso si se habla de la humanidad antes de Abraham, Eva, humanidades antes de la historia humana que cuentan, Enoc y otros patriarcas que fueron amigos de Dios y Dios se lo llevó. Se dice que no encuentran vestigios de carne, pero todo eso da por la fe en el libro de los Hebreos, pues ya al inicio en palabras de Hernán Castaño, que invito pues mirar para estos días. Amorosamente, pues su servidor, amigo y hermano, pero que volviendo al texto, en el contexto de los judíos, pues claro, ¿qué más estarían esperando para
martirizarlo, sacrificarlo y ya próximo crucificarlo como un malvado, como un maldito, como un fracasado, verse Jesús allí solo, porque no falta quien lo niegue, no falta quien reniegue y no falta quien se apegue a las falsas seguridades, a la zona de confort, al estar bien, a ese buenismo. Entonces nadie asume como Cristo declarar la verdad como profeta, lo que es correcto en el bien vivir la bienaventuranza, a la diestra del Padre, como el Cordero sacrificado en cruz, por la expiación de todos los pecados, las culpas y los males de la humanidad, por la liberación de todos esos demonios, esos espíritus internos y de afuera, por la restauración de todo ese daño desde el pasado, por seguir orando por la humanidad, por la providencia divina. En cruz decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y él mismo sabe que es un asunto que aún no está a la madurez espiritual suficiente para que lo vean desde el corazón, como Jesús pretendía y ha pretendido y lo pretenderá siempre. Amor, misericordia y compasión, que esa es la ley, ya no es la ley mosaica, no es la ley de la Torá, del instrumental, de repetir unos ritos, de recordar el Shema, pero tienen el Shema enfrente. Ama a Dios con todas las fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Escucha Israel por la misma fe de Abraham. Ahí lo tienes enfrente. ¿Y a cuál van a creer? ¿Será que hay un miedo interior de afrontar a Dios cara a cara? ¿Será que hay una vergüenza interior por el pecado de afrontar a Dios cara a cara? ¿Será que aún todavía queremos tener una oportunidad para tener la misericordia de Dios y afrontarlo cara a cara? Eso podrá decir muchas cosas en la interpretación. Y es una excusa, un pretexto, una presunción de poder, de tener, de placer, de estar allí bien para no tener que asumir verdadera cruz, verdadero compromiso de vida, una vida con significado. Texto de Warren, capítulo 37, en una cuaresma con propósito, en Pedro Justo Berrío, pero hay otras referencias. Seres amados, esa meditación de hoy nos pone en profundidad con la verdadera revelación, ya de las últimas, el yo soy, que tanto se habla ahí en San Juan. Tuvimos ahí, yo soy el agua con la samaritana, tuvimos ahí, yo soy la luz con el ciego de la piscina de Siloé, y yo soy la vida con resucitación de Lázaro. Y estos últimos domingos ya estamos a las postrimerías de la celebración de la Semana Santa, de la conmemoración. Y allí pues esto es una pregunta. ¿Tú eres tú? ¿Yo soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Somos Cristo? ¿Somos parecidos a Cristo? ¿Seremos la versión de Cristo? Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.